Bien, y ahora vamos a pasar a lo que es enfermedades de los intestinos. Y vamos a empezar por hacer un pequeño resumen, de paso que recordamos. El, el intestino delgado, básicamente, bueno, el intestino grueso, básicamente su función es la de absorber los nutrientes. En lo que corresponde a secreciones del tracto gastrointestinal, se le ofrece al intestino casi alrededor de 7 litros al día, que sumados a 1,5 litros de dieta aproximadamente al día, estamos hablando de que se le ofrece al intestino delgado un aproximado de 9 litros diarios, de los cuales son reabsorbidos casi todos, dejando en las heces aproximadamente 100 mililitros. De estas secreciones, que son casi 7 litros, a manera práctica lo que deben recordar es que la secreción biliar, la secreción pancreática y la secreción salival están alrededor de 1000 mililitros, o sea, de 1 litro, ¿no? Como una forma práctica. Mientras que la gástrica y la intestinal, la gástrica está alrededor de 2 litros y la intestinal alrededor de 1,5 litros de producción diaria. Importante recordar que en el yeyuno está la mayor cantidad de absorción de los nutrientes y de electrolitos, y que en el ileón no solo se da la absorción de nutrientes, sino que además se da la absorción de ácidos biliares y de la vitamina B12, que está para esto ya junto con el factor intrínseco. Finalmente llegan hacia la región cecal aproximadamente 1500 o 1,5 litros de contenido intestinal, que posteriormente de lo que resta del colon es finalmente absorbido hasta dejar solamente 100 mililitros como componente de las heces. Otro punto a recordar, porque esto fue una pregunta de uno de los exámenes en nuestro país, me parece, es que es sobre los transportadores a nivel del intestino delgado de lo que respecta a los carbohidratos. Y es que tenemos que recordar que la glucosa junto con la galactosa son ingresadas al enterocito mediante el cotransportador de sodio-glucosa de tipo 1, mientras que la fructosa ingresa al enterocito de manera directa a través del receptor de GLUT tipo 5. La expulsión, o la salida del enterocito hacia el vaso sanguíneo o hacia la circulación de la glucosa y de la galactosa se da a través del GLUT2, mientras que la fructosa mantiene su transportador, que es el GLUT5, hacia la vía sanguínea. Bien, y ya que hablamos de intestinos, vamos a hablar lo que respecta a diarrea. La diarrea es referida como el aumento de la frecuencia o el aumento de la cantidad o la disminución de la consistencia de las deposiciones. Cuando hablamos de aumento de la frecuencia estamos hablando más de 2 veces al día. Aumento de la cantidad estamos hablando de más de 250 gramos al día. Y cuando disminuye la consistencia estamos hablando de que no son heces formadas, sino son pastosas a líquidas. Usualmente se considera diarrea aguda cuando la duración es menos de 4 semanas, aunque en algunas bibliografías lo pueden encontrar como menos de 2 semanas. Y la principal causa de la diarrea aguda es la tipo infecciosa. Cuando hablamos de diarrea crónica, aquella que dura más de 4 semanas, tenemos que hacer una diferenciación en base a los tipos o al tipo de diarrea en el que estamos. La diarrea de tipo osmótico es aquella en el que hay un soluto o hay una sustancia que va dentro de la luz intestinal que no puede ser absorbida, y lo que va a hacer es jalar agua hacia la luz intestinal con la intención del intestino de poder disolver o diluir o mantener la osmolaridad tanto en el intracelular como en la luz intestinal. Ejemplo de esto es cuando le damos a los pacientes polietilenglicol, que es un preparado que se usa para la preparación de las colonoscopías, o le damos lactulosa a los pacientes con cirrosis hepática, por ejemplo, y vamos a ver por qué se le da lactulosa, o algún otro ablandador de heces, ¿no? Como el carbonato de magnesio.
o en los pacientes en los que no pueden absorber la lactosa, no pueden digerir la lactosa, no pueden hidrolizar la lactosa en galactosa y glucosa porque tienen una déficit de enzimas para poder hidrolizarla, y por lo tanto la lactosa queda como un azúcar inalterado dentro del lumen intestinal, lo que finalmente va a generar que atraiga agua hacia la luz intestinal, ¿no? Eso es una diarrea osmótica. La diarrea secretora es aquella en el que los enterocitos no solo van a secretar agua con el fin de disolver, sino que además van a secretar solutos más agua. Y este es el caso típico de la diarrea por vibrio cólera, que es una diarrea secretora. El paciente rápidamente pierde electrolitos y agua porque los enterocitos empiezan a secretar solutos y líquido. Y también es típico de los tumores, de los tumores vellosos, ¿no? Otra causa de diarrea crónica es la alteración de la motilidad, y aquí tenemos al síndrome de intestino irritable que cursa con la variante de diarrea, o a los pacientes con hipertiroidismo, en el que el tránsito intestinal está alterado y está acelerado en muchos casos. Otra causa es que el origen de la diarrea crónica sea inflamatoria, o sea, que haya una noxa, que haya un daño directo, una injuria directa en la mucosa del intestino, principalmente la enfermedad inflamatoria intestinal, y aquí hablo de la enfermedad de Crohn y de la colitis ulcerativa, así como algunas otras entidades, ¿no? Como las colitis microscópicas. Y otra causa de diarrea es la estatorrea, típico de pacientes con insuficiencia pancreática exocrina, ¿no? En el que no hay la adecuada liberación de enzimas para digerir los alimentos que hemos ingerido. Y ya que hablamos de enfermedad inflamatoria hace un instante como causa de diarrea crónica, este es un cuadro que resume rápidamente las diferencias entre la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. Tenemos que recordar que la enfermedad de Crohn, primero, ubicación. En la enfermedad de Crohn, básicamente, o casi siempre, o frecuentemente, está ubicada a nivel del íleon. El 75% de los casos es en la región ileocecal. A diferencia de la colitis ulcerativa, en el que principalmente está comprometido el recto o exclusivamente el colon, salvo una variante rara que se llama backwash ileitis. La profundidad de la inflamación en la enfermedad de Crohn es transmural. Eso quiere decir que afecta la mucosa, la submucosa, la capa muscular, la serosa, y al afectar todas las capas del intestino, lo que va a condicionar es la formación de fístulas. Las fístulas están frecuentemente presentes, fístulas perianales, fístulas enterocutáneas, rectovaginales, entre otras. A diferencia de la colitis ulcerativa, en el que el compromiso es típicamente mucoso. Y solamente es transmural cuando hay una enfermedad fulminante. Cuando hacemos la endoscopía o la colonoscopía, lo que vamos a encontrar es que típicamente a la enfermedad de Crohn, la lesión característica son úlceras de tipo aftoide. Y el compromiso es discontinuo asimétrico, ¿no? Lo que conocemos como en empedrado o como en tablero de ajedrez, áreas de mucosa comprometida y áreas de mucosa sana, áreas de mucosa comprometida y áreas de mucosa sana. A diferencia de la colitis ulcerativa, en donde la lesión es microúlceras, pseudopólipos, pueden haber úlceras grandes y el compromiso es continuo, simétrico. Es una vez que empieza la lesión, no para hasta el final del compromiso en la mucosa.
Em, Otra diferencia está a nivel de la histopatología, en el que la enfermedad de Crohn está comprometida por granulomas y dada el tipo de lesión que tiene colonoscópica y que compromete a la válvula ileocecal o a la región ileocecal, el principal diagnóstico diferencial que hay que hacer es con la tuberculosis, por lo menos en nuestro medio. Y ambos son enfermedades que dan granulomas, pero la diferencia es de que los granulomas por tuberculosis tienen casium o necrosis caseosa, a diferencia de los granulomas por la enfermedad de Crohn. Mientras que la lesión en la histopatología, el hallazgo principal en la colitis ulcerativa es no hay granulomas, usualmente no están. Lo que encontramos son abscesos de las criptas o criptitis y áreas de ulceración. El marcador serológico en la enfermedad de Crohn es el anticuerpo anti-Saccharomyces, que está presente en un buen porcentaje de los pacientes y se está usando la presencia de este anticuerpo como para diferenciar entre tuberculosis o enfermedad de Crohn. Y el hallazgo principal en la colitis ulcerativa, en la serología, es la presencia del P-ANCA o el ANCA-P. Además, como compromiso extraintestinal, la enfermedad de Crohn puede cursar con eritema nodoso y aftas urales. El compromiso de la enfermedad de Crohn es en todo el tracto gastrointestinal, a diferencia de la colitis ulcerativa, que está restringida hacia solamente el recto y rara vez hacia el ileón. Mejor dicho, casi siempre es el colon y rara vez el ileón. Mientras que la manifestación extraintestinal de la colitis ulcerativa es la pioderma gangrenosa, que son formaciones de pústulas a nivel distal en los dedos, a nivel distal en las extremidades, ¿no? Y esta pioderma gangrenosa tiene una expresión típica que se conoce como la patergia. Y bueno, está relacionada con la angitis esclerosante. Y vamos a ver más adelante, vamos a recordar que está relacionada justamente este hallazgo del P-ANCA o el ANCA-P. Y que bueno, puede cursar con megacolon tóxico, y en ese caso sí está afectado todas las paredes del colon, y eso constituye una emergencia y una indicación de colectomía de emergencia, ¿no? Sacar el colon al paciente a la brevedad posible. Otra entidad importante de recordar es el síndrome de intestino irritable. Bueno, y esto es manteniendo los criterios de Roma 3, aunque ya salieron los criterios de Roma 4, pero básicamente no difieren en la definición. Y el síndrome de intestino irritable es dolor o malestar abdominal recurrente por lo menos 3 días al mes en los últimos 3 meses, asociado a 2 de los siguientes: que ese malestar o ese dolor mejore al evacuar o hacer deposición, que esté asociado a un cambio en la frecuencia de las evacuaciones, o que esté asociado a un cambio en la forma de las evacuaciones. ¿Y eso qué quiere decir? Que los pacientes pueden cursar con estas molestias, con el dolor y el malestar, y pueden cursar con diarrea o con estreñimiento. Cambia la frecuencia y cambia la forma. O pueden cursar con las dos. Así es que recordar, persona sana, en la que no se encuentra ninguna lesión orgánica en el colon, que cumple con estos criterios, entonces el diagnóstico puede ser un síndrome de intestino irritable, ¿no? Y generalmente son personas bastante aprensivas, ¿no? Y hay un componente psicológico bastante marcado y de ansiedad bastante marcado. Otra patología importante, y esta vez una patología que caracteriza el colon, es la enfermedad diverticular. Y de esta enfermedad hay bastantes preguntas
En ENAM, hasta los alumnos que van a preinternado y exámenes de residencia que tocan este tema, y que es la enfermedad diverticular. La enfermedad diverticular son, como pueden ver aquí, las formaciones saculares por defecto de la pared del colon, y estos sacos se forman a nivel de la inserción de los vasos rectos del colon entre la tenia mesentérica y las tenias antimesentéricas. Usualmente estos divertículos son divertículos falsos también, en los que están en el lado izquierdo. O sea, la enfermedad diverticular es más frecuente en el colon izquierdo, y cuando es en el colon izquierdo generalmente son divertículos falsos. Eso quiere decir que solo tienen mucosa y submucosa, mientras que los divertículos del lado derecho son divertículos verdaderos. Usualmente esta enfermedad, cuando da síntomas, puede dar o síntomas inflamatorios de manera práctica, porque hay otra clasificación, o puede dar sangrado. Cuando no da ningún síntoma y el hallazgo es incidental en un procedimiento colonoscópico, lo que uno describe es diverticulosis, la presencia de divertículos en el colon. Cuando dan síntomas se conoce como enfermedad diverticular. Si el componente puede ser, el cuadro clínico puede ser inflamatorio o puede ser sangrado. Cuando es sangrado, usualmente los pacientes son mayores de 50 años y debutan con hematoquesia, que es el sangrado mezclado con las heces o un sangrado color rojo vinoso, ¿no? Y aquí una imagen colonoscópica de un paciente con divertículos. Estos son las bocas o los orificios diverticulares. Cuando hablamos de una enfermedad diverticular complicada o sintomática, estamos hablando de una enfermedad diverticular en el que el proceso es inflamatorio, y en ese caso estamos ante una diverticulitis. El cuadro clínico es muy marcado. El cuadro clínico es típico. Es un paciente con dolor en fosa ilíaca izquierda, con reacción peritoneal. Se le conoce como la apendicitis del lado izquierdo. El paciente queja bastante dolor, en algunos casos náuseas, vómitos, obviamente hay fiebre y leucocitosis. Entonces, cuando estamos ante un paciente con enfermedad con diverticulitis, la clasificación de Hinchey, que es una clasificación en base a hallazgos tomográficos, nos ayuda a poder estratificar a nuestro paciente para poder definir qué conducta terapéutica vamos a tener con este paciente. En el Hinchey 1 tenemos un absceso pericólico confinado al mesenterio. En el Hinchey 2 el absceso ya es un absceso más amplio que se extiende dentro de la pelvis. En el Hinchey 3 ya estamos ante un paciente con una peritonitis con descarga líquida, una peritonitis ya es un cuadro que se está complicando. Y en el Hinchey 4 estamos ante un paciente con una peritonitis francamente fecal, en el que ya hay un cuadro de perforación evidente, y que constituye obviamente una emergencia y la indicación de tratamiento quirúrgico inmediatamente de este tipo de pacientes. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico en un paciente con diverticulitis perforada complicada? La colostomía disfuncionante, ¿no? Hay que disfuncionalizar ese colon, hay que hacer una colostomía inmediatamente para que desviar hacia el exterior el contenido fecal. De este tipo de pacientes les van a preguntar, las preguntas son bastante amplias. Usualmente son casos clínicos de pacientes con dolor en abdomen inferior, pacientes mayores con dolor en abdomen inferior, leucocitosis, fiebre, rebote positivo, y en algunos casos clínicos les van a venir o les van a describir los hallazgos tomográficos, así que es importante que los tengan en cuenta, ¿no? La clasificación de Hinchey. Tumores de intestino delgado. Retomamos intestino delgado y estos son datos puntuales. El tumor benigno más frecuente en el intestino delgado son los adenomas. La lesión sintomática
más frecuente en el intestino delgado es el leiomioma. Usualmente el síntoma que da son cuadros suboclusivos. El tumor maligno más frecuente en el intestino delgado es el adenocarcinoma y su ubicación habitual es la segunda porción del duodeno. Y hagamos una cápita especial en lo que respecta al tumor carcinoide, cuya principal ubicación, y casi la mitad de los pacientes tiene ubicación en el apéndice secal, el tumor carcinoide. Casi siempre, si cuando está ubicado en el apéndice, la evolución se comporta como una tumoración benigna, pero ya que su base patológica o histopatológica son las células enterocromafines, estos tumores producen una sustancia, y la sustancia que producen, y no se olviden, porque eso sí puede ser pregunta de examen, es serotonina. Cuando el tumor carcinoide, casi para que un tumor carcinoide haga síndrome carcinoide, casi condición sine qua non es de que haya metástasis hepática. Y cuando hace metástasis hepáticas, el paciente puede experimentar el síndrome carcinoide, que está caracterizado básicamente por palpitaciones, rubicundez facial, que es la rubicundez facial es el síntoma más frecuente en estos pacientes, seguido de la diarrea. El diagnóstico en este tipo de pacientes se hace, y esto sí tienen que también tenerlo grabado, mediante el dosaje de una sustancia que es el 5-hidroxindolacético en orina de 24 horas. El paciente tiene que recolectar la orina 24 horas y se tiene que dosar esta sustancia para poder hacer diagnóstico de tumor carcinoide. Bueno, el manejo obviamente es el quirúrgico, y para el caso de los pacientes con síndrome carcinoide y que cursan con cuadros diarreicos bastante severos, se usa el octreotide, ¿no?, que es un análogo de somatostatina. En lo que respecta a la enfermedad de colon, tenemos que recordar una cosa, que son las lesiones benignas del colon con potencial maligno, y estos son los pólipos. Cuando hablamos de pólipos, tenemos que recordar que los adenomas se clasifican en tres: los adenomas tubulares, los túbulo-vellosos y los vellosos. El potencial de malignización va en crescendo. Los tubulares con bajo riesgo, los túbulos vellosos con riesgo intermedio y los vellosos con alto riesgo de malignización. Todo adenoma de más de 1 centímetro tiene riesgo de transformación maligna. Más riesgo tienen los vellosos, como les comentaba, y cuando le encontramos en una colonoscopia a un paciente más de 3 adenomas, hay riesgo de transformación maligna. Recordar que los síndromes polipósicos se dividen en dos grandes grupos: aquellos conformados por adenomas y aquellos conformados por amartomas. Hagan esa separación, es básico para que después puedan hacer la siguiente relación. En lo que respecta a adenomas, tenemos tres principales: el conocido como el PAF o poliposis adenomatosa familiar, el síndrome de Gardner y el síndrome de Turcot. En el síndrome de poliposis familiar usualmente son hasta más de 100 pólipos, el colon está lleno, y todos estos pacientes, el 100%, todos los pacientes van a ir hacia la malignización. Esta poliposis está asociada a osteomas mandibulares, no olvidarse. El síndrome de Gardner igual son adenomas y está asociado a, no se olviden porque eso es típico, esto fue pregunta de examen, a tumor desmoides. Y bueno, quistes epidermoides, entre otras tumoraciones. Y el síndrome de Turcot son aquel síndrome polipósico conformado por adenomas en el que además hay neoplasias malignas del sistema nervioso central. En el grupo de los amartomas, el más conocido o el principal es el síndrome de Peutz-Jeghers, que está conformado por pólipos amartomatosos en todo el tracto gastrointestinal, y son pacientes que tienen además hiperpigmentación en las mucosas, típicamente en la mucosa de los labios, ¿no? El labio inferior se puede hacer la evaluación rápida de estos pacientes. El síndrome de Peutz-Jeghers está relacionado a tumores de ovario o quistes de ovario, tumores derivados de células de glándulas de Sertoli,
neoplasias de mama y neoplasias de páncreas. Y otro síndrome amartomatoso es el síndrome de Cowden, y aquí se lo tienen que aprender porque básicamente está asociado a tres condiciones que son muy raras, que son los tricolemomas faciales, la queratosis sacra y los papilomas orales. Y también está relacionado a tumoraciones de mama. Hasta la mitad de los pacientes está relacionado a tumoraciones de mama. Entonces, damos pase a lo que sería cáncer de colon, una vez que hemos hablado de lesiones premalignas, como los pólipos o los adenomas. En el cáncer de colon, usualmente son mayores de 50 años. Es por eso que las guías de screening o de detección de cáncer recomiendan que a toda persona más de 50 años se realice una colonoscopía cada 10 años, en caso la colonoscopía, la primera que se está haciendo, sea negativa o sea normal, ¿no? Los factores asociados, factores de riesgos, el tabaco, la obesidad, la poliposis colónica, como les comentaba, más frecuente, más riesgo en los vellosos, los pacientes con poliposis familiar, todos ellos van a desarrollar en algún momento cáncer de colon. La enfermedad inflamatoria intestinal, como la colitis ulcerativa, es un factor de riesgo. Una colitis ulcerativa de más de 10 a 15 años de evolución probablemente va a evolucionar va a ser en alguna parte del colon un foco de adenocarcinoma. La ubicación habitual, y vamos a pasar a la siguiente diapositiva, es en dos lugares principales: en el colon ascendente y en el colon recto sigmoides. Y si juntamos rectos sigmoides, a nivel distal se ubican la mayor cantidad de neoplasias de colon. El 75% de los tumores que están en el colon descendente cursan con cambios de hábito defecatorio, o con diarrea, o con estreñimiento, o con heces acintadas, en el caso de que la tumoración sea más distal, como en el recto. Mientras que en el colon ascendente el compromiso o los tumores tienden más a ulcerarse y por lo tanto dan más anemia o cuadros de... Sí, dan más anemia, ¿no? Una pérdida microscópica, crónica, frecuente. Muchos de estos pacientes debutan con hemoglobinas de 4, ¿no? Vienen por anemia sintomática con hemoglobinas de 4 y 5, porque están acostumbrados, porque la pérdida ha sido crónica. Mientras que cuando sangran los de colon descendente, los sangrados son un poco más masivos o más llamativos, ¿no? El tipo histológico del adenocarcinoma el cáncer de colon es el adenocarcinoma, ¿no? Y el método diagnóstico de elección obviamente es la colonoscopía. Aquí les comentaba la ubicación más habitual, ¿no? Sigmoides y rectos sigmoides a la cabeza, ¿no? En el lado izquierdo. Y bueno, la otra ubicación frecuente es el colon ascendente, ¿no? Con las diferencias clínicas que les he comentado. El sitio más frecuente de metástasis obviamente es el hígado, por vía hematógena, por la vía portal, asientan en el hígado las metástasis. Y después de que da metástasis hepática, suele dar metástasis pulmonar. Recordemos el síndrome de Lynch, otro síndrome relacionado al cáncer de colon. Es la forma más frecuente de cáncer colorectal hereditario, pero a diferencia, digamos, del síndrome de poliposis familiar, no está asociado a poliposis. Otro tema a rescatar, y esto es información puntual: enfermedad vascular intestinal. Y estamos ante un paciente vamos a sospechar de un paciente con isquemia mesentérica aguda, aquel paciente que tiene una enfermedad predisponente de enfermedad arterio o tromboembólica. Por ejemplo, pacientes con fibrilación auricular, alguna valvulopatía, que lo que van a hacer es disparar un émbolo que ocluye finalmente la arteria mesentérica. En estos casos, el cuadro clínico es poco específico. Los pacientes cursan con dolor abdominal difuso, no localizado. Algunos pueden o no pueden tener rebote, pueden confundirse con cuadros suboclusivos, pero lo que marca más el cuadro clínico es el dolor abdominal.
Puede darse una isquemia mesentérica no oclusiva en el caso de los pacientes con shock o con falla aguda en miocardio, ¿no? En el que el problema no es que no es que se haya obstruido la arteria mesentérica, sino que el problema radica en el que la irrigación sanguínea está comprometida en pacientes chocados. Y hay otro aspecto que es otro punto, que es la isquemia mesentérica por trombosis, no por émbolos, en el que sobre la base de una arteriosclerosis de manera crónica se va disminuyendo el lumen de la arteria mesentérica, lo que va a condicionar a que cuando el intestino requiera más flujo sanguíneo no se le pueda ofertar y va a generar una especie de angina, ¿no? Lo que se conoce como angina intestinal, y típicamente el paciente tiene miedo a comer porque cada vez que come el intestino requiere más flujo y eso genera dolor, ¿no? Y bueno, la isquemia mesentérica de tipo venosa, que se da en los pacientes con hipertensión portal a cirrosis, en el que además tienen algún componente trombofílico que lo predisponga a eso, ¿no? Típicamente podemos ver al paciente laboratorialmente con leucocitosis y defección izquierda, lo que se confunde muchas veces con un cuadro de síndrome doloroso abdominal agudo. Como les comentaba, el cuadro clínico es poco específico. Y eso sí, estos pacientes, debido a la isquemia, debido al daño tisular del tejido intestinal, elevan lactato de manera particular, ¿no? Pacientes que pueden llegar hasta la acidosis metabólica con un lactato marcadamente elevado. Y a veces pasa desapercibido, ¿no? Pacientes varones con alguna condición con algún factor de riesgo cardioembólico que de un momento a otro hace dolor abdominal, mal referido, pero que tiene lactato elevado, hay que pensar que ese paciente está haciendo una isquemia mesentérica. Los hallazgos en la radiografía simple abdomen podemos encontrar edema de pared intestinal y en los casos avanzados neumatosis, ¿no? Que son focos de burbuja aérea dentro de la pared de los intestinos. Continuamos con lo que sería la patología perianal, y en este caso lo más frecuente que vamos a encontrar son las hemorroides. Se clasifican en externas e internas y la separación la hace esta, que es la línea dentada. Proximal a la línea dentada, hemorroides internas, y distal, hemorroides externas. Las hemorroides externas se dividen en hemorroides trombosadas y no trombosadas. Cuando están trombosadas, usualmente el manejo es quirúrgico y se hace un pequeño drenaje. En cambio, las hemorroides internas tienen una clasificación que vamos a pasar a verlo más adelante. Básicamente, el cuadro clínico característico es el dolor y la rectorragia, ¿no? Usualmente después de las deposiciones. La clasificación de las hemorroides internas es según el grado en las que prolapsan. Las grado 1 se abultan dentro del canal anal, pero no llegan a prolapsar la línea dentada. En el grado 2 sí llegan a la línea dentada, llegan a prolapsar con el esfuerzo, con la maniobra Valsalva, pero se reducen de manera espontánea. En el grado 3 se prolapsan durante el esfuerzo las hemorroides y solamente se reducen de manera manual. Mientras que en el grado 4 se prolapsan y no pueden reducirse de manera manual, y por lo tanto tiene mayor riesgo de que se puedan trombosar o estrangular. Es importante hacer esta separación, esta clasificación, porque de eso va a depender nuestro tratamiento. Usualmente a las hemorroides de grado 1 uno opta por ofrecerles tratamiento dietético y cambios de estilos de vida. Mientras que a las hemorroides de grado 2 y grado 3 lo que uno opta es por la ligadura de estas hemorroides, que es un procedimiento sencillo que se hace por proctoscopía. Genera dentro de la primera semana un poco de dolor en los pacientes, pero que la valoración global de estos pacientes es que se terminan satisfechos con el procedimiento. Y bueno, y las hemorroides de grado 4 en las que usualmente se derivan al paciente a cirugía. Otra patología perineal frecuente es la fístula anal. La fístula anal es un trayecto inflamatorio que comunica la piel con el conducto anal, ¿no? Y tiene su base en la inflamación de una de las
de las criptas del canal anal. Tiene bastante relación con el absceso anorrectal y la más frecuente es la fístula interesfinteriana. Eso sí recordarlo porque eso sí es pregunta de examen. Dentro de lo que es el tema de fístula debemos de recordar la regla de Gutzal, que dice que bueno, este es el orificio anal y trazamos una línea imaginaria, una línea media imaginaria. Y la regla de Gutzal lo que dice es que las fístulas anteriores son rectas y cortas, mientras que las fístulas posteriores son largas y curvas y traspasan la línea media, a diferencia de las rectas. Esa es la regla de Gutzal. Otra patología perianal es la fisura anal, que consiste en el desgarro de la piel que reviste el conducto anal, y típicamente los pacientes aquejan un dolor intenso, lacerante, que se exacerba con la defecación y se acompaña de rectorragia. Debido al dolor que presentan estos pacientes, usualmente el esfínter externo está hipertónico y la ubicación habitual de las fístulas es medio posterior. El tratamiento básicamente es conservador. Lo que tenemos que hacer es disminuir el tono del esfínter, ofertando al paciente bloqueadores de canales de calcio o analgésicos, porque lo que queremos hacer es que mientras no le duele el paciente deja de tener hipertónico el esfínter con la disminución del dolor, y eso facilita el flujo sanguíneo y la cicatrización. En tanto el esfínter sigue hipertónico, se va a cronificar esa fisura y no se va a llegar a cicatrizar. Aquí un esquema para poder recordar a las fístulas es que son estas, la más frecuente, la interesfinteriana, como pueden ver acá, se da entre el esfínter interno y el esfínter externo, el esfínter anal interno y el externo, son estas las fíntulas más frecuentes, mientras que la extraesfinteriana es la más la menos frecuente. Y dado la ubicación, ahorita se van a dar cuenta en el siguiente gráfico que están en relación a los abscesos perianales. Y los abscesos perianales más frecuentes son estos, los que se derivan de las fístulas interesfinterianas, mientras que el absceso más raro son los abscesos del supraelevador. Datos puntuales en lo que respecta a tumores de canal anal: los más frecuentes son los de células escamosas y están relacionados a virus del papiloma humano. Cuando se da proximales a la línea dentada, justo en la zona de transición, se conoce como carcinomas basaloides. Y bueno, la diseminación principal es hacia los ganglios inguinales.